FOMO. 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 Esa palabra es Fear of Missing Out y significa miedo a perderse algo. Y es uno de los principales, es uno de los peores sentimientos que puede tener un inversor. Y te voy a decir por qué. El miedo a perderse algo, cuando pasa en la bolsa, es, por ejemplo, cuando estalló la burbuja del Bitcoin, ¿no? Entonces, todo el mundo hablando del Bitcoin, el Bitcoin, quiero invertir en el Bitcoin porque se está revalorizando, o lo que sea, que está subiendo muchísimo, entonces meto pasta, y cuando tú metes pasta normalmente es cuando es tarde. ¿Por qué? Pues porque te diste cuenta tarde y ya estás por la curva de crecimiento, ¿no? A lo mejor el Bitcoin no es el mejor ejemplo, pero si lo trasladas eso a cualquier otro activo, como puede ser acciones o ETFs, una acción normalmente no crece tanto como el Bitcoin y luego vuelve a caer tanto. Suele crecer poco, ¿no? O sea, un poco menos. Entonces, claro, cuando tú detectas esa crecida, imagínate el caso de GameStop, ¿no? Que hace unos meses atrás se había disparado un mogollón por unos shorts que hicieron. Se había disparado un mogollón el precio de la acción. Claro, tú cuando te das cuenta, cuando ves esa noticia, el precio ya ha sido disparado. Entonces, tú decides entrar porque tienes ese miedo a perderte esa crecida, ¿no? Y cuando entras, a lo mejor aquí pueden pasar dos cosas. La peor que te puede pasar es que crezca un poco más. Entonces tú ves que está creciendo, o sea que estás ganando pasta, pues vas a meter más pasta. Y luego viene el desastre, porque cuando la euforia pasa, vuelve a caer y suele caer a los niveles donde estaba antes. Pero claro, tú si empezaste a comprar en la subida, te vas a comer toda la bajada hasta el precio donde estaba antes. La caída puede ser bestial, ¿no? Entonces, el FOMO es una de las principales fatalidades que puede tener un inversor. Es uno de los peores sentimientos que puede tener un inversor. Por eso, una de las reglas de Warren Buffett es que no hagas caso a lo que se está hablando por ahí. Tú siempre te tienes que mantener en tu plan. Siempre que vas a invertir, deberías generar un plan de inversión. Es decir, yo voy a invertir en estos activos porque son los activos que yo controlo, porque deberías invertir solamente en los negocios que controlas, no en otros negocios, no porque la acción de la empresa chimpún suba, vas a invertir ahí. No, tú deberías invertir, deberías analizar la finanza de las empresas que controlas, porque deberías de alguna forma prever cómo va a ser su crecimiento, ¿no? Si tu estrategia es invertir en acciones, si tu estrategia es invertir en ETFs o en el SP500, pues no es tan así, ¿no? Pero normalmente cuando está el FOMO es con acciones o con criptomonedas. Pasó también con las criptomonedas en el 2020, evidentemente, y ahora ves cómo están cayendo, ¿no? Y también pasó con otro tipo de activos que fueron las empresas que de alguna forma manejaban energías renovables, ¿no? O energías limpias. Es el caso de Tesla, NIO, que es una empresa similar a Tesla, pero es china, es una empresa muy buena. Pero lo cierto es que en este 2020 no tengo ni idea por qué las acciones de estas empresas se dispararon un mogollón. Bien, y además de estas empresas también estuvo de moda ahí lo de invertir en energías renovables, o sea, en empresas que construían paneles solares o que se dedicaban a no sé qué del medio ambiente. Claro, todo esto estuvo de moda en el 2020, empezó así. Claro, la gente que se dio cuenta a finales de 2020, pues compró por aquí, y entonces ahora esto vuelve a bajar, ¿no? Porque una de las cosas más comunes en los mercados es que cuando algo se dispara,
por la euforia de la gente de comprar, ese precio va a volver a caer, y va a volver a caer el precio donde estaba antes. Entonces, claro, si compras lo que te dije al principio, si compras cuando estás casi encima o cuando estás llegando a la cima, pues te vas a comer toda la bajada, ¿no? El año pasado también estuvieron de moda estuvieron de moda, todavía están, los ETFs ARK. Se empezó a hablar de que Catherine Woods, que era el nuevo gurú ahí de Wall Street, que no sé qué, que patatín y que patatún. Y lo cierto es que el ARK Fintech, ticker ARKF, es un ETF activamente gestionado, es decir, lo gestiona un grupo de personas y invierte en tecnologías disruptivas, ahí no sé, es un palabrerío de la hostia. Lo cierto es que en el año, si hubieses comprado el ETF en marzo del 2020 y lo hubieses vendido en el febrero o enero, más o menos, se hubiese revalorizado más de un 100%. Y sí, eso fue la hostia. Pero lo cierto es que, como te dije antes, los activos, cuando están en la euforia de la gente, suelen volver a caer, ¿no? Y efectivamente a estos fondos les está pasando. Es decir, tuvieron una vorágine ahí que si hubieses estado en ese tren al principio, es decir, marzo, abril, mayo, pues bien. Pero si te hubieses metido en diciembre o enero, te la vas a pegar. Bien, antes de seguir con este vídeo, por favor, si te está gustando lo que te estoy contando, dale a like para que este contenido llegue a más gente. Y cualquier comentario o duda o lo que sea, pues me lo dejas abajo en los comentarios, que luego seguramente lo voy a responder. Y como conclusión, ya como parte final de este vídeo, para no hacerlo muy largo, deberíamos tener un par de cosas en mente siempre como inversor. Es decir, la primera es tener claro qué es en lo que voy a invertir y no salirte de ahí. Y no hacer caso, como dice Warren Buffett, a lo que se habla, al ruido que hay siempre por ahí por el mercado. O sea, es decir, yo que sé, el caso de las criptomonedas, el caso de Wall Street Bets, el caso de los ARK, el caso de las energías renovables. Tú siempre mantente en el plan que has diseñado, y si lo vas a cambiar, pues hazlo con sentido. No por el hecho de que una acción haya subido, pues vayas inmediatamente a comprarla, porque te va a pasar lo del FOMO. Es decir, vas a estar, ya la habrás cogido seguramente tarde y va a volver a caer, y es muy probable que te comas la bajada. Y otro punto importante también es qué voy a hacer cuando el mercado caiga, porque evidentemente no, aunque el mercado americano casi siempre sube, tiene picos de bajada. Es decir, aunque desde una perspectiva largoplacista siempre crece, pues, pero no crece lineal, crece así. Entonces te puedes comer un pico de bajada. Entonces, ¿tú qué vas a hacer en ese caso? Cuando te toque una bajada, cuando te toque una corrección. Por ejemplo, ahora puede haber corrección. Si suben tipos de interés y el Estado compra bonos o todo este follón que hay en Estados Unidos ahora, es muy probable que haya una corrección. Entonces, deberías tener capital preparado para cuando esté esa corrección, y cuando haya miedo en el mercado, cuando todo el mundo quiera vender y soltar posiciones, ahí es donde vas a ir a comprar. Y ahí es donde vas a aprovechar la subida tú, para ya estar en el valle y coger la subida, y no entrar luego y que te pille el FOMO y que estés por encima y te vuelva a coger el FOMO. Dicho esto, hasta más ver. Chao, chao.